Dale. ¿Cómo les va? Buenas. Estamos ya en el octavo encuentro, la primera parte del octavo encuentro de tutorías, de conocimiento, para poder rendir libre este espacio curricular. Comentábamos, y ahora sintéticamente Pau lo comenta para que quede grabado en el video, y arrancamos con el material de lectura que les habíamos propuesto para hoy, y a problematizar algunas de las variables y categorías que ya venimos conversando a lo largo de estos encuentros. Sí, ahí lo que habíamos estado conversando con las compañeras que estaban sumadas a la reunión del encuentro de tutoría es que vamos a subirles cuando termine el encuentro de hoy. Somos conscientes que nos queda un encuentro más, pero es un encuentro que es un noveno encuentro que vamos a tener cuando volvamos del receso, ¿sí? Y efectos de que ustedes puedan resolver dudas o cuestiones relacionadas con la presentación en sus mesas, en las mesas de examen, cuando es que eso sea posible. Eso lo vamos a charlar ya cuando cerremos con el encuentro de hoy. Pero por lo pronto sí armamos nosotras desde el espacio una encuesta breve con algunos puntos, que es más bien a efectos de que nosotras podamos obtener información de qué cosas le han servido a ustedes como herramientas para poder trabajar virtualmente a distancia. Esto lo hacemos a efectos de que quizá en el próximo cuatrimestre nos pase algo similar, y demos la materia, o demos un taller de EDI, o lo que sea que se nos pueda generar como posibilidad. Entonces, tener información de ustedes, que son quienes utilizan los recursos, nos parecía como importante, para ver, qué sé yo, por ejemplo, si los espacios de WhatsApp les parecieron útiles, si el material en PDF, en las clases de YouTube que fueron grabadas. Bueno, son cuestiones así, es una encuesta anónima, así que la idea es que ustedes puedan acceder, son algunas pocas preguntas y no representa mucho gasto de datos del celular, sino es como algo así, como si fuera un mensaje de texto, ¿sí? Un mensaje de voz más bien. Así que bueno, eso para que lo respondan después ustedes en el transcurso de la semana incluso, ¿sí? Eso. Y para hoy entonces habíamos propuesto comenzar a trabajar desde la lectura, el análisis y la reflexión sobre lo que nos aporta Tomás Tadeu da Silva, un pedagogo y uno de los referentes dentro de la línea y del campo de la pedagogía crítica. Él es brasilero, y nos acompaña y nos ayuda, digamos, nos acompaña porque ha sido una selección bibliográfica, y nos acompaña porque compartimos muchas de las líneas y de su posicionamiento respecto de la pedagogía crítica, la forma de pensar, al conocimiento y a los saberes que se ponen a disposición y que se ponen en tensión en la trama de relaciones dentro del campo de lo educativo en general y del campo del currículum y de la escuela en particular, ¿no? Y apareció ya la primera palabra clave, que es el entramado de relaciones, ¿no? Y nos parecía importante recuperar cuáles fueron aquellos elementos que ustedes fueron identificando a lo largo de la lectura, si pudieron realizar la lectura, qué les pareció, y qué aporta, qué otros elementos nos ayudan a complementar toda la lectura y el análisis que venimos haciendo desde el aporte de los otros autores y autoras que hemos seleccionado para el espacio. Entonces la palabra para que ustedes nos puedan compartir cuáles han sido las categorías que les han resonado más, los conceptos, los enunciados, que les han resonado más de lo que nos aporta este autor, este referente, y qué relaciones podemos ir haciendo con los otros textos. ¿Alguna voluntaria? Hoy seguimos siendo todas mujeres, ¿no? ¿Sí? Ahí Victoria dice lo de la única opinión. ¿Qué sería eso de la única opinión? ¿Alguien que piense, Victoria, que por ahí no puede hablar, o Vicky, o alguien que lo quiera ampliar?
¿Qué ¿O con qué se sería? puede relacionar esto de una única opinión? ¿Con qué otras cosas de otros conceptos que estuvimos charlando acá durante estos encuentros? Hegemonía. Con Hegemonía. hegemonía. ¿Qué pensaron alrededor de este concepto? Con el El término pensamiento único, hegemonía. dice Ángela. Sí, Con la opinión dominante, bien. bien. Hoy están tímidas de diálogo. Me escriben todas, ¿qué está pasando? Hola, buenas tardes. Bueno, Hola. nadie se- Muy bien, Joana. Bueno, yo anda medio mal mi internet, por si se corta. Sí, Entre algunos sí. conceptos que marqué, estaba esto de centrar el objetivo en currículum crítico, desfetichizar lo social, el tema de las relaciones sociales, y me pareció básicamente, como haciendo un resumen del texto, esto de abordar otros temas que creo que ustedes han intentado hacer en todos estos encuentros. Me pareció que es eso lo que han hecho. O sea, a partir de los elementos que hay, porque dice que a veces es muy diferente, que es muy difícil que haya material nuevo, nuevas ideas. A partir de lo que hay, darle otra mirada para justamente hacer alguna oposición a esto del pensamiento. Sí, en esto que nos compartía Joana. Ah, sigue hablando, perdón, Joana. Se entrecorta. Sí, se entrecorta así, yo ya no escucho. En esto que nos compartía Joana, efectivamente, en el texto de Tomás Tadeo da Silva, que, digamos, como decíamos, es una compilación que realiza Pablo Gentili, nos ayuda a recuperar y pensar algunos de los enunciados de Apple, ¿no? Apple es un pedagogo y un sociólogo de la educación estadounidense que digamos, sintetiza de alguna manera la expresión de la pedagogía crítica y nos ayuda a mirar dos cuestiones muy interesantes, ¿no? Que señala inicialmente, del carácter inevitablemente político, ¿no? Político de las relaciones, en donde establece estas categorías, ¿no? Clase, género, raza, y nos ayuda a pensar los lazos y las relaciones, ¿no? Entre el conocimiento, el saber y el escenario de poder y dominación. Y la otra cuestión interesante es esta naturaleza histórica, ¿no? Que la venimos trabajando también con los otros autores. Entonces aparece lo relacional y aparece lo histórico, y por eso toma tanta fuerza y sentido la categoría hegemonía, ¿no? En términos de estas relaciones de poder y de dominación que se van naturalizando y que se aceptan sin cuestionar. Y se van instalando en el sentido común y se van instalando acríticamente, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál sería el lugar de la escuela, el valor de la educación, si retomamos algunos ejes que sirven? Preguntas Claro, que sí. van surgiendo, ¿no? ¿Y qué otro concepto les resonó como significativo del texto? ¿Profe? Sí, a mí me gustó mucho, eh, bueno, me llamó la atención, nunca lo había visto de esa manera, cuando dice que él ilustra las acciones y los objetos aparentes aislados de la vida cotidiana y los compara y nos lleva al título del carácter fetichista, ¿no? De la mercancía y su secreto, en el libro El Capital. Y compara la mercancía, bueno, dice que la mercancía, que es el producto final, digamos, que uno puede vislumbrar algún objeto como mercancía, pero que no ve todos los detalles que han, por los cuales ha tenido que pasar esa mercancía, la producción, digamos, para llegar a ese final.
Entonces, no sé si finalmente lo que él hace es que hace el ejemplo, la analogía que hace es que en la escuela pareciera, bueno, que simplemente vamos, aprendemos, pero quizá, bueno, no, a veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que suceden dentro de la escuela, no es como, bueno, entramos, tenemos conocimiento y nos vamos, sino que se conjugan un montonazo de diferentes situaciones que, bueno, hacen que la escuela en el fondo sea ese lugar donde lo social se va construyendo. ¿Se escuchó? Sí, 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 se escucha, te estábamos escuchando atentamente, Lía. Sí, en relación a lo que dice Lía y a lo que fueron proponiendo ustedes como sinónimos de esto de única opinión, y lo que decía Joana, que estaba relacionado con una propuesta de currículum crítico y de relaciones sociales como conceptos importantes que aparecen en el texto que ustedes pudieron leer de Da Silva, como que esas tres cosas se podrían hilvanar. ¿Por qué? Porque vieron que el texto de Da Silva arranca hablando de este Marx y de este otro Apple, ¿no? Y dice, bueno, Apple buenísimo, el tipo lo que ha escrito, me encantó, pipipi, hace como unas loas de este hombre y rescata algo que él lee de Apple, que le parece importante para rescatar para su propia teoría y para socializar, y que está relacionado con algo que evidentemente Apple menciona sobre Marx. ¿Qué es esto que Lía está rescatando sobre el carácter fetichista de la mercancía? Marx, yo soy muy ñoña y tengo el librito acá a mano, y estaba aprovechando esta oportunidad para mostrárselos, que es exactamente el libro del Capital. En este libro, justamente lo que hace Marx fue un filósofo, economista, pensador, político, generó todo un movimiento político que podría considerarse como de izquierda, ¿sí? De movimiento revolucionario de trabajadores, con todas esas palabras ahí resonando. Y Marx lo que propone en esto del carácter fetichista, que es de lo que habla en este libro, es de algo que está como oculto cuando se produce un objeto. Supongamos la lapicera que tengo acá a mano. Dice, esta lapicera, ¿sí?, que nosotros tenemos, tiene algo que está oculto, que no se ve a simple vista. Ni siquiera se ve cuando pensamos en cómo se elaboró esta lapicera. Y es que esta lapicera pasó por un montón de relaciones, desde materias primas primarias para poder elaborarlo, de tiempo, de trabajadores que pusieron mano para elaborar esto, de tecnología, y una cadena de producción que solamente se logra y se lleva a cabo gracias a los trabajadores que posibilitan todo, desde la recolección de la materia prima hasta el que, no sé, aprieta los botones de las máquinas para que esto tenga esta forma y no otra, hasta el técnico o el científico que armó el dispositivo para que esto funcione. Todos estos fueron trabajadores que durante la cadena de producción de esta lapicera posibilitaron que la lapicera la tengamos acá y la utilicemos. Esto sería el objeto mercancía. Lo que Marx dice es, cuando nosotros vamos a comprar esto a una librería, no se nos devela toda esta información, en realidad simplemente vamos y pagamos por ella. Y creemos que esto vale, no sé, 50 pesos, por poner un precio, esto solo vale 50 pesos, pero en realidad todo lo que vale es el valor de la fuerza de trabajo, va a decir él, que tiene este objeto. Simplemente quería mencionar eso porque lo que hace Tadeu da Silva ahí es decir, esa cuestión de ese valor que está oculto y del que no se habla cuando compramos la lapicera, es lo que en la escuela podemos rescatar, es lo que podemos nosotros analizar, o deconstruir, o criticar, como dice él, ¿no? Él propone, como decía recién Mariana, una perspectiva pedagógica crítica. ¿Eso qué quiere decir? De que la escuela, como educación formal, tiene la posibilidad en su mano, la posibilidad como revolucionaria, para utilizar otro término marxista, de construir y visibilizar todo lo que en la sociedad se genera y que está como oculto, todo lo que está fetichizado, ya sea el producto de la mercancía,
pero un montón de otras cosas que suceden en el mundo y de las que no se habla, ¿no? Porque justamente lo que él dice es que hay una opinión única, como ustedes bien mencionaron, o una opinión dominante, y que en líneas generales, tal como dice Volnow, no se cuestiona, las tomamos, las damos por hechas, ¿no? Y esa posibilidad de cuestionarla es la posibilidad que tiene la educación. Que no sé si se acuerdan, pero por ahí, si en algún momento vuelven ustedes a las diapositivas que mostró Mariana en el encuentro pasado, también es la propuesta que hace Sirvent. Por eso nosotros les proponíamos hacer una articulación entre un autor y otro, ¿no? Porque Sirvent en el encuentro pasado, lo que Mariana nos explicaba es que justamente lo que propone es esto mismo, ¿no? La posibilidad la posibilidad que tiene como herramienta principal la educación como para establecer crítica o para cuestionar, que es la palabra que creo que usa Sirvent, el concepto que utiliza. Pero vieron que son como las mismas palabras, ¿no? Cuestionar, criticar, analizar, desvelar, desfetichizar, va a decir Tadeu da Silva, son los mismos conceptos que venimos trabajando un poco, como decía Joana, desde Volnow, ¿no? O sea, es esa misma línea. No, quería agregar eso como para hacer una relación ahí entre las cosas que van apareciendo. Y que bueno, un poco la duda que tenía Lía de para qué habla del fetiche es un poco para eso, ¿no? Para mostrar que ese fetiche del que se habla en la construcción social es algo que nosotros podemos develar, o que nos propone Tadeu da Silva para develar en el marco de la educación formal. ¿Qué otras palabras aparecen o encontraron? ¿Vieron incluso el propio texto, el propio título? Tiene ahí dos palabras fuertes que podemos retomar. Profe, yo quería hacer a ver acá. Sí, bueno, el tema de descolonizar el currículum, justamente Sí. con esto que decías. Yo estaba leyendo una parte del texto y se me vino a la mente un ejemplo. Y lo sigo leyendo al texto y hace el mismo ejemplo, pero dicho con otras palabras en realidad. Y me pareció interesante como para resaltarlo, porque dice, las representaciones y las narrativas contenidas en el currículum privilegian los significados, la cultura y el punto de vista de los grupos raciales y étnicos dominantes. Dice, el currículum es un territorio colonizado, o sea, como que la idea es descolonizar Y dice, buscar estrategias de descolonización en el propio centro de la actividad pedagógica y curricular. Entonces a mí se me vino a la mente cuando leo esto que en el jardín de mi nene, cuando iba a un jardín X, ¿no? No hacían actos escolares. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ideología de que el acto escolar es como, viste, muy estructurado, de contar una historia porque la misma señora nos contaba que ella era muy de lo que es las culturas originarias y ver todo este tema, entonces yo lo veía por ese lado. Entonces, cuando sigo leyendo, dice, ya que las llamadas fechas conmemorativas, dice, ilustran el proceso de colonización del currículum, justamente. O sea, lo que hacían ellas, o sea, yo pienso que con un sentido, o sea, no es que sin darse cuenta, sino con un sentido de esta idea de descolonizar el currículum. Y dicen en algunos casos, todo lo que necesitamos es mirar los materiales existentes, pero bajo una nueva perspectiva. Descolonizar el currículo es también tornarlo relevante para la vida social en esta época, digamos, o sea, turbulenta y bueno, con todo lo que implica el día de hoy. Así que eso me pareció re interesante, la verdad. Y aparte re concreto, ¿no? Está bueno como el ejemplo que pone él, ¿no? Es como muy clarificador. Claro, sí. ¿Y en qué otros, ya que acá Ángela puso como un ejemplo dentro de la escuela, en donde esto se podría implementar o se implementa, o por lo menos es una propuesta y lo que ella vio, ¿qué otros ejemplos ustedes podrían tomar? ¿Se les ocurre a alguien que lo quiera compartir? Como, digamos, alguna instancia de la situación escolar, de la escolarización formal, que tenga algo que sea necesario descolonizar, o que haya sido descolonizado de alguna manera, ¿no? Como lo que comentaba recién Ángela. Hola.
Buenas, ¿cómo estás, Mariquena? Bien. Estaba pensando otro ejemplo también, que antes, por ejemplo, se hacía de pintarle la cara a las nenas o a los nenes de color negro, que ya ahora no lo hacen, pero se me vino como a la mente uno de esos ejemplos. Bien, ¿y por qué eso te parece qué te parece que contiene eso, ese acto? Y lo que pasa que antes era como, no eran como, eran morochos, porque en realidad eran como negritos, ellos decían así, y por eso tenían esto de que los actos escolares tengan que estar pintados de negritos o negritas. Y ahora me parece que es como lo mismo esto de que creo que lo nombra, bueno, en el texto, lo de la raza. Ya, por ejemplo, ahora, creo que es en octubre, si no me confundo, antes se festejaba esto de la raza. Ujú. Lo tengo como muy relacionado con eso también, que no me parece muy bien. No sé si Claro, respondí bien en realidad lo sí, que... sí, no, está re bien, Mariquena, lo que decís, porque justamente, saben que eso tiene un nombre, y la otra vez había estado leyendo, porque a mí se me hacía como muy complicado como entender cuál era la crítica que eso tenía, ¿no? Profunda, y bueno, y no lo voy a recordar seguramente, pero tenía un nombre creo que era algo en inglés. Pero hay una crítica re fuerte dentro de las comunidades migrantes africanas y en Argentina, que fue, no sé, alguien que salió haciendo un TikTok o un YouTube o algo por el estilo, pintándose el rostro de negro, tal como dice Malquena, o sea, no es un contexto escolar, ¿no? Pero, digamos, representando algo patrio y donde había el que vende las empanadas o, no sé, en el cabildo abierto o algo así, mostrando como, podríamos decir, el negro en una condición de inferioridad por sobre los blancos que iban, por ejemplo, a votar al lugar o que tenían sombrillas o que estaban vestidos de una determinada manera. Y así que es reinteresante eso, porque hay todo un movimiento en contra, digamos, de estigmatizar. Y me acuerdo que el argumento principal que había leído aquella vez cuando busqué esa información era por qué es necesario remarcar que esa persona era negra, ¿no? Cuando, digamos, pensándolo desde esto que decía Chimamanda, es como un pensamiento único demasiado acotado, digamos, detallar o describir una persona por una única característica, ¿no? ¿Por qué no decir un montón de otras cosas que se pueden que pueden hacer la descripción de la persona, de la identidad de la persona? ¿Por qué reducir la identidad a el negrito, ¿no? O la negrita? Está bueno ese ejemplo, es un buen ejemplo. ¿Alguno más que se les ocurra? Apareció, fíjense, en los ejemplos la cuestión fuertemente histórica, de poder, de raza. ¿En relación a la mujer se les ocurre algo? ¿Profe? Algo de lo que estuvieron trabajando en Constitución de la Subjetividad, por ahí Sí. puede tener, ¿no?, muchos elementos Sí, para sí. pensar. Sí, bueno, abiertamente no dicen los profes, por ejemplo, qué sé yo, las chicas son menos inteligentes que los chicos, pero a veces sí con actitudes. Ujú. Había un libro que no sé si es Toda educación es sexual de Morgade, que hay ejemplos bien Ujú. fuertes, y ahí dice que bueno, que han hecho una encuesta en una época, no me acuerdo cuándo, tampoco recuerdo bien qué eran estas dos chicas, pero parece que eran psicólogas Ujú. en España, y ellas decían que la mayoría de los chicos, por ejemplo, de los varones, le hacían la encuesta, decían que ellos eran mejores en matemática, por ejemplo, porque habían nacido con esa inteligencia, ¿no? Ya de por sí de los números, y que nosotras éramos más, nos iba bien porque estudiábamos, porque hacíamos el esfuerzo de estudiar. O, por ejemplo, los profes a veces, bueno, cuando levantaban la mano los chicos varones, le daban la palabra y a las mujeres no. O, o que quizá tildaban de más habladoras a las mujeres y a los chicos no, y después se comprobó que en realidad los chicos sí eran tan habladores como nosotras en clase. Cosas así, ¿no? Decía Sí, el sí. libro, y
y que también finalmente a veces pareciera que no, pero los profes también toman partido, ¿no?, en eso, con comentarios o otro tipo de cosas, y que a veces ese currículum que quizá en el cual no está ahí escrito eso, pero sí sucede en la escuela, o en la universidad, o en otro ámbito. Sí, en ese sentido, digamos, también, bueno, el ejemplo de recuperar la propuesta de Morgades, que nos ayuda a pensar las relaciones de género y pensar la construcción social de las relaciones de género, ampliando también la perspectiva a un posicionamiento no binario, ¿no?, también, que, bueno, a qué les resuena con las perspectivas binarias que analizaba claramente Enrique Dussel, cuando nos ayudaba a pensar la modernidad y pensar las lógicas decoloniales, para poder resignificar, bueno, qué es lo que propongo en términos de mis prácticas a la hora de diseñar mis intervenciones, a la hora de pensar y poner en juego saberes y conocimientos, ¿no? Y posicionándome claramente como sujeto de conocimiento en determinado entorno, en determinado contexto, ¿no?, donde se conjugan estas relaciones y este anclaje claramente político en términos de las relaciones de poder, político en términos de determinados posicionamientos, donde es necesario develar, explicitar, bueno, cuáles son los soportes ideológicos, cuáles son esas construcciones de sentido, ¿no?, que uno naturaliza cuando decimos, bueno, la cultura, ¿no?, y en singular, ¿no?, la cultura, la sociedad. Bueno, ¿qué aparece oculto allí? Y cuál es el análisis crítico, y cuál es este ejercicio que también implica decolonialidad y también implica posicionamiento respecto de qué es lo que voy a proponer en mis intervenciones y en mis tareas y prácticas de enseñanza respecto de cómo leo la realidad, ¿no? Cómo leo la realidad del sujeto, cómo leo la realidad de mis compañeros, y a partir de allí, ¿qué es lo que estoy proponiendo para desnaturalizar, para reproducir, y qué es lo que aparece en términos de la posibilidad que tenemos como sujetos de construcción de conocimientos, ¿no? Y en esta posibilidad además de compartir saberes, donde la opinión, digamos, ¿no?, y acá aparece una categoría re interesante. Ahora voy, hijo, el hijo que quiere ir a esconderse. Tranquila, profe, la entendemos. Y sí, obvio. Es el currículum oculto en su casa, ¿vio? ¿Vieron? Ruidos de aula, profe. Los contextos de aprendizaje. Y en este entorno, bueno, ¿cuál es la realidad en este escenario para pensar qué subyace dentro de este escenario? Claro, aparte, ahí relacionado con esto que estaba diciendo Mari, estos contextos o qué se propone, me parece que lo que está bueno también ahí sumarle es que ambos autores, yo sigo con la relación entre Sirvent y Da Silva, tienen como un posicionamiento también político, como decía Mari, pero desde lo económico, ¿no? Hacen un anclaje desde lo económico. No por nada mencionan a Marx, no por nada le dedica, no sé, 2 o 3 páginas a hablar sobre el carácter fetichista de la mercancía. Podría haber puesto otro ejemplo mucho más sencillo el chabón. Y sin embargo toma ¿no? ¿Por qué? Porque es como un análisis económico por excelencia, y de crítica económica, o sea, de crítica al modelo capitalista. Ninguno de los dos habla de capitalismo. Sirvent, yo había estado buscando en el texto, y contextualiza su mirada crítica en el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, ella no lo explica, pero lo podemos pensar como el neoliberalismo, como lo que sucedió acá en Argentina durante los 90, ¿no? Un vaciamiento de todo, digamos, el apoyo del Estado hacia sus ciudadanos, privatizando empresas, ferrocarriles, educación, todo el sistema de salud, el sistema como neoliberal en el sentido de que se regula la oferta y la demanda, y nosotros en vez de ser ciudadanos pasamos a ser consumidores.
desde ahí Sirven dice, nosotros nos encontramos en esta realidad, que es económica, pero eso genera un impacto político y social, no hay otro modo. Y me parece que lo que está bueno es que vieron que ellas al final del texto, en el encuentro anterior mencionaba Mariana, que propone esto de encontrarnos, ¿no? Ahora no sé si tengo como la palabra justa, pero la propuesta es algo así como de poder, dentro de la escuela, de poder vincularnos y organizarnos entre nosotros para hacer trabajos críticos y de deconstrucción. Y eso va en contra completamente de la mirada neoliberalista, o sea, es como una especie, digamos, de lucha contra el neoliberalismo, que lo que nos ha enseñado es que es el individualismo, ¿no? Es que nosotros por nuestro propio esfuerzo podemos llegar hasta donde nos dé el cuero. Y que es algo naturalizado, que hay diferencias sociales, ¿no? Y bueno, y Sirven y Tadeu da Silva creo que van como un poco en contra de eso, pero es interesante ver que ellos se posicionan teórica y políticamente desde ese lugar económico, ¿no? Desde un lugar de desigualdad profunda, y que contra el que hay que combatir, y uno de los espacios importantes para combatirlo es la escuela, ¿no? Está bueno eso. Profe, Sí. Con respecto a esto que estaba mencionando, por ahí yo había hecho una relación con respecto, bueno, a esta idea de conocimiento como una construcción histórica y social, pero bueno, yo lo había relacionado mucho con Volnov, cuando dice esta necesidad de criticar para poder avanzar en el conocimiento. Yo hice como una relación de eso, como para decir, bueno, esta idea de descolonizar el currículo, o sea, que necesitamos poder criticar para poder, digamos, pararnos desde otra mirada y poder hacer un aporte, pensándolo del lado de la escuela, ¿no? Sí, 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 claro. Nos queda... Claro, es que el texto, perdón, ¿sí, Mari? No, que nos queda un minutito. Digo. Ah, no, yo diciendo esto, tomando esto que dice Vanina, creo que sí, claro, la propuesta es por esto, ¿no? Es por criticar el conocimiento. Y es una propuesta que se puede dar en el marco de la escuela o del sistema escolar. Y salieron un montón de cosas, ¿no? Así, Sí, charlando poquito a poco. Elementos y relaciones entre los textos y las discusiones que se fueron generando para dentro de las reuniones. Para irnos pensando en qué otros elementos que aparecen en la escuela puntualmente nos ayudarían a recuperar esta posibilidad de decolonizar el currículum. Nos vamos pensando en esto, aparecieron los actos escolares, apareció la perspectiva de las relaciones de género, pensaba tal vez a través de los